Buenas tardes a todos. Para los que conocéis la Fundación, sabréis que esta sala donde estamos es un producto de la munificencia de la Fundación Ramón Areces. Gracias a ellos se construyó, pero se pudo usar muy poco antes de la pandemia. Y es la primera vez que la usamos con su nombre oficial, es el de María Goiri, Sala María Goiri, un nombre muy justificado y sobre todo en estas fechas, puesto que el año próximo será un aniversario y está previsto que esta fundación conceda gran atención, como no podía ser menos, a la figura de María Goiri. Bien, inauguramos pues esta Sala María Goiri con la presentación del libro de Mario Pedrazuela. Mario Pedrazuela ha trabajado muchos años en la Academia, de la Real Academia, del Seminario de Lexicografía, se está haciendo. Es profesor ahora de la universidad y es experto reconocido en la historia de la difusión de los estudios hispánicos, sobre lo que ha escrito varias obras importantísimas. Es además un antiguo y fiel colaborador de la Fundación Menéndez Pidal en distintos proyectos, sobre todo realizados a raíz del bienio pidalino, los años pasados, del 19 y 20. El libro que presentamos ha sido publicado por la editorial Marcial Pons, con la que esta fundación también ha tenido una antigua y fructífera relación de muchos años. El libro lleva el subtítulo, después del título, el orden de las palabras, de Orígenes de la filología moderna en España. Entendamos moderna en un sentido preciso. Aquí no se habla de Nebrija, ni de Covarrubias, ni del Pinciano, ni del Brocense, ni de los muchos gramáticos que ha habido en España de la época clásica. Es un libro centrado en el siglo XIX. Tampoco se habla, aunque se menciona a Hermasi Panduro en su catálogo de las lenguas del siglo XVIII, o a los curiosos, pintorescos y a veces interesantísimos apologistas de la lengua vasca, que en el siglo XVIII construyen curiosas teorías sobre los orígenes de las lenguas y sobre el español. Bien, quiere decirse que estamos hablando de un libro centrado sobre todo en el siglo XIX. Es un lugar común que en esta fundación recogemos y repetimos que la filología moderna empieza en España con Menéndez Pidal. Esto, en el último libro de Jacob Márquez, se insiste mucho en ello, que el atraso espantoso que había en la filología española en el XIX, donde incluso Portugal estaba muy por delante que España, ese atraso se corrige gracias a la figura de Menéndez Pidal y su escuela. Bien, esto es verdad, seguramente, en sentido amplio, pero Mario ha intentado decir que Menéndez Pidal no surge de la nada, es decir, que hay algo antes que él, y en efecto ese algo es valioso y es digno de recordar, y es lo que ha hecho Mario Pedrazuela en este libro. Trazar los orígenes de la moderna filología hispánica al siglo XIX y a todo lo que se hizo en el siglo XIX, que es mucho. Bien, hay unos primeros capítulos introductorios, más bien teóricos, sobre la nueva filología en Europa, con especial atención a las figuras como las de Humboldt o Bopp, Grimm, los neogramáticos, las leyes fonéticas, etc. Esta nueva filología que se fija más en los sonidos, en la fonética, y no en las grandes ideas. Es decir, que es una filología inmanente. Esa filología progresa también gracias a la relación con el evolucionismo, las teorías evolucionistas de Darwin y al descubrimiento de las conexiones de las lenguas indoeuropeas. Bien, a España todo esto llega tarde, pero llega, y lo que hace Mario es, después de estos capítulos introductorios, ver cómo llega a España y en qué medida llega. Él vincula el conocimiento de estas modernas tendencias filológicas al progresismo liberal y al krausismo. Tanto los progresistas liberales como los krausistas serían los máximos difusores de las novedades en la filología española. Bien, puede parecer increíble, pero que a mediados todavía del siglo XIX, un filólogo como Lau tenía que sostener como novedad que el español venía del latín, puesto que había mucha gente que pensaba de manera muy diferente. Ya vemos
lo mucho que se ha progresado en relativamente pocos años, ¿no? Bien, hay después de estos capítulos introductorios dos largos y nutridísimos y densos capítulos sobre la institucionalización de la filología en la enseñanza media y en la universidad. Realmente un lector ingenuo podría decir por qué no se refunden, puesto que, como muy bien muestra Mario, realmente en la universidad la filología, la historia de la literatura y la lengua se consideraba algo preparatorio para las verdaderas facultades que ya sabemos que eran teología, medicina y derecho. Es decir, que realmente la filología fue siempre enseñanza media. Pues, ¿por qué no unificar las dos cosas? Pues creo que la decisión de Mario es adecuada porque, aparte de que hay muchas diferencias, esta división le da lugar a incluir muchísimas interesantísimas citas, ¿no?, de textos legales, de textos de manuales, de reflexiones, en donde a veces nos encontramos curiosísimas sorpresas. Por ejemplo, saber que don Juan Valera estaba totalmente en contra de que hubiera una facultad de filosofía y letras. Y que, en cambio, un personaje tan reaccionario y tan oscurantista como Balbino Unquera, íntimo amigo de Juan Menéndez Pidal y defensor de la Unión Católica, lo más retardatario, Mario ve en él algunas cuestiones positivas sobre la comparación de lenguas. Y nos encontramos estas pequeñas sorpresas. Bien, después de estos dos capítulos, que ya digo que son muy densos, Mario nos concede un descanso y en el capítulo final traza una especie de semblanzas, de pinceladas de filólogos, muchos de ellos totalmente desconocidos actualmente. Pues quién sabe quién era Camus o Monlau, ¿no? Otros sí eran más conocidos, como Amador de los Ríos, Revilla, etc. Mario, con muy buen criterio, para trazar estas semblanzas, recurre a escritores, a Clarín, a Galdós, ¿quién más? A Pardo Bazán, pero se me olvida alguien. Es decir, que Baroja también sabe, es decir, que gente que conoció y que traza unas... recuerdan... Eran alumnos, en efecto. Clarín fue alumno de varios de ellos, de Canalejas, Galdós también. Y realmente yo creo que hay cierta voluntad que era de amenidad por parte de Mario, y algunos realmente daríamos algo por haber presenciado alguna escena como la de el riguroso guionista don Lázaro Bardón, intentando arrojar por la ventana, en el curso de un claustro universitario, a un latinista porque había hecho un chiste que no era de su agrado. Que realmente, pues sí, son figuras humanas, además de científicas, las que salen a relucir en estas semblanzas. Bien, uniendo pues la seriedad y lo sesudo y lo ameno, creo que Mario ha conseguido lo que se propone, es decir, mostrar que sí hubo filología en España antes de Menéndez Pidal y que es digna de atención, de interés, esta especie de prehistoria. De manera que enhorabuena al autor y enhorabuena a la editorial por haber publicado este utilísimo libro que tendrá sin duda muchos ecos. Se ha dicho muchas veces que cuando los elogios son unilaterales son poco creíbles, de manera que suelen ser de rigor formular algunas pequeñas objeciones o algunos pequeños reparos. Yo, pensando sobre todo en una segunda edición, que deseo próxima, haría algunas de estas observaciones. Mario claramente, aunque en filología entiende las dos cosas, estudios lingüísticos y estudios literarios, su péndulo se orienta claramente hacia lo lingüístico. Es decir, que en lo literario yo noto algunas posibles omisiones que podrían ser objeto de reformulación. Por ejemplo, él habla de la escuela diplomática, donde lo que no estaba en la universidad entra ciertos saberes a través del equivalente español a la École des Chartes, la escuela de cartas, francesa. En efecto, creo que
tener en cuenta a la revista de archivos y a los archiveros sería muy oportuno. Es decir, que no se mencione ni una sola vez a un personaje como el autor Serrano Sanz, a quien debemos ediciones importantísimas de textos clásicos. Tampoco salen nunca personajes de la academia como don Emilio Cotarello. Es verdad que la escuela de Menéndez Pidal tenía bastantes reparos a este sector de los estudios literarios. Una persona tan mesurada como era don Rafael Lapesa, yo vi manifestarse muy despectivamente sobre don Emilio Cotarello. Sin embargo, otro maestro, por muy querido, don Julio Caro Baroja, decía que Cotarello sabía muchas cosas. Por ejemplo, la historia de la zarzuela era algo realmente notable. Cotarello era músico, tocaba bien el piano y conocía unos textos dramáticos que poca gente ha vuelto a tratar con esa suficiencia. ¿Qué más hoy echó en falta? Los americanos. Se menciona a veces, solo de pasada, a Andrés Bello y a Rufino José Cuervo. Pero la filología española son importantísimos. Los estudios de Bello sobre el tratar del biocid es un gran precedente que tuvo Menéndez Pidal. Y para la historia de la lengua española, la obra de Cuervo y los problemas sobre la fragmentación o no de castellano es algo que está presentísimo en las disquisiciones de Menéndez Pidal, como lo estaba desde don Juan Valera, etc. ¿Qué más podría yo objetar a tu libro, Mario? Pues algunas erratas un poco clamorosas. Al gran analista Codera, maestro de Menéndez Pidal y de María Goyri, lo llama siempre Cordera, porque con R. Y al gran periodista Andrenio Gómez Vaquero, lo llamas Barquero, y no una vez ni dos, sino siempre que los mencionas. Este rotacismo deberías corregirlo. ¿Qué más echó en falta? O algunas cosas que tal vez habría que reformular. Dices que Milán Fontanals fue un gran investigador de campo. No, el señor Milán Fontanals, gran estudioso, tenía obesidad mórbida y no podía moverse. No lo podemos imaginar recorriendo las avenidas catalanas recogiendo romances. No, la recolección de Milán es a través de colaboradores, toda ella. En cambio, Amador de los Ríos, a quien mencionas, dices su viaje a Asturias, en donde una editorial lo comisionó para fotografiar y dibujar los monumentos del románico, sí aprovechó el viaje a Asturias para recoger una gran colección de romances, la primera colección completa de romances, que además tuvo el honor de ser la primera colección de romances traducidas a lenguas exóticas, no tan exóticas, al alemán, por Paul Heise, que sería premio Nobel. Y los romances asturianos de Amador de los Ríos fueron traducidos al alemán por un premio Nobel. Habría que mencionarlo. Y alguna otra objeción, alguna otra cosa que tendrías que revisar. Dices que en el famoso concurso que convoca la Real Academia para la gramática, el vocabulario del Biocid, a este concurso se presentaron Unamuno, Lomba y Pedraja, Menéndez Pidal, dices, y un participante cuya identidad se desconoce. No se desconoce. Es Fernando Araujo, al cual ha dedicado artículos notabilísimos José Polo, y del cual se acaba de publicar un libro, José María García, un krausista salmantino, Fernando Araujo. Araujo fue además un pionero de la fonética castellana, experto en francés y periodista, de manera que decir personaje cuya identidad se desconoce es un poquito excesivo. Bien, ya ven que pocas cosas se pueden objetar a este libro, porque todo lo demás creo que va a misa, y por ello, una vez más, felicito a su autor y a la editorial. Y ahora, sin más, tiene la palabra, además de misa, Inés Fernández Antonio. ¿Oyen bien? ¿Le están escuchando bien? O... Sí. Muchísimas gracias. Creo que este ha sido un magnífico resumen del libro. Justamente yo, muchas de las cosas que ha dicho Antonio, eran justo las que iba a decir. Justamente iba a señalar que la importancia del libro es haber puesto el foco en una época en la que no se había estudiado la historia de la filología,
y es una época realmente interesante porque vemos la lenta penetración de las ideas externas y por otro lado nos quedamos pasmados de ver lo que tardaron en penetrar, porque hasta la década de 1870, ¿no? Hasta el último tercio del siglo XIX, realmente la actitud hacia esas ideas no es precisamente positiva. El libro tiene una doble estructura, como ha presentado Antonio. Por un lado, habla de las nuevas ideas lingüísticas, la dignificación de la filología dedicada a las lenguas vulgares, que nace sobre todo en Alemania y que poco a poco se va extendiendo por Europa. Y por otro lado, está dedicada a la institucionalización de la filología, efectivamente. Puesto que suscribo, bueno, las objeciones no, porque mi erudición no es la de Antonio y no puedo saber todas las cosas que él sabe, pero como historiadora de la lengua, para no repetir lo que él ha dicho, voy a centrarme en un aspecto que me parece muy interesante del libro. Y es que los historiadores de la lengua sabemos bien que en los procesos de estandarización hay una ganancia progresiva, un poco a poco ir desplazando a la que era la lengua de la cultura escrita, la lengua de la academia, la lengua de la universidad, que era el latín. Entonces, en este libro se ve muy bien cómo el latín era continuar la enseñanza en latín en la universidad, incluso al principio en la enseñanza secundaria. Era una forma de algo propio de los moderados, de los conservadores, mientras que el impulso de la lengua vulgar, es decir, el estudio del castellano y en castellano, era algo propio de los liberales y que era algo que servía para fundamentar la nueva nación, el nuevo Estado liberal, en el cual la lengua y la literatura, siguiendo las ideas románticas, pues tenían una gran importancia. Entonces, me ha resultado realmente interesante ver cómo en los planes de estudios, uno tras otro, que vas citando, como poco a poco, ¿no? La lengua española, la literatura española va ganando su identidad, y va poco a poco, no separándose del latín, ¿no? Porque al principio solo se enseña como un apéndice, ¿no? Del latín. No hay historia de la literatura española, hay gramática hay retórica y poética latinas. Entonces, dentro de la poética y retórica latinas se enseñan a veces algunos autores españoles, aparte de los latinos. Y con la lengua pasaba igual, había gramática, la cátedra de lengua latina, pero luego ahí se estudiaba un poquito de castellano, ¿no? Un poco de gramática de castellano. Esto es muy interesante porque sabemos que en los procesos de estandarización de las lenguas una de las cuestiones clave es la capacitación, es decir, el hecho de que la lengua puede utilizarse en cualquier situación comunicativa. Y claro, si el latín todavía ocupaba un amplio espacio en la enseñanza secundaria y no digamos en la enseñanza universitaria, pues la capacitación del español era todavía en el siglo XIX, la estandarización, por tanto, era todavía realmente deficitaria, porque no había conseguido, es a lo largo del XIX, cuando penetra en esos ámbitos y consigue un reconocimiento institucional que antes no tenía. También me ha interesado mucho, porque lo desconocía completamente, ¿no? Que las facultades de filosofía en origen, bueno, eran facultades menores, en efecto, más bien vinculadas a la enseñanza secundaria, pero algo que ignoraba por completo es que esas facultades no eran de filosofía y letras, sino que incluían las ciencias naturales. Es decir, que la facultad de filosofía no era solo letras, historia, filosofía, sino también física, o sea, todas las ciencias, las matemáticas estaban dentro de la facultad de filosofía. Lo que hoy consideramos el núcleo de nuestra universidad, ¿qué universidad actual no tendría letras o ciencias? En el siglo XIX todavía se consideraba como un apéndice menor de la universidad, que según el plan de estudios podía ser casi enseñanza secundaria. Y es precisamente el Estado liberal que quiere tener nuevos profesores que formen buenos ciudadanos y generalizar la educación, el que decide elevar la categoría de esas facultades y darles una dignidad equivalente o un estatus equivalente al que tenían las facultades de, como ha dicho Antonio, Derecho, Medicina, Teología, vamos, las cosas serias, ¿no? Esto me parece que también es muy interesante y que tiene también interés desde el punto de vista de la historia de la lengua,
y de las cuestiones que nos interesan a los historiadores, como son los procesos de esta meditación. En definitiva, bueno, las semblanzas del final son algunas tronchantes. La escena esta en que me parece que es Bardón, quiere arrojar al otro catedrático por la ventana y tal. Tiene muchísima gracia, hay un montón de informaciones suculentas, interesantes en el libro y desde luego también, Mario, te felicito. También echo de menos a Bello, eso también. Porque entonces era otro mundo. Meterme en Bello era otro mundo. Pero bueno, es verdad que pone en España. Pero es verdad que también influyó ahí. Meterme en Bello era otro mundo. Bueno, pues dejo la palabra a Leoncio. Gracias. Bueno, para mí es una situación difícil porque mucho de lo que voy a decir ya se ha dicho, pero lo tengo escrito, está estructurado y no me voy a salir del guión porque tiendo también a irme por las ramas, además porque es un asunto que creo que conozco y podría irme por las ramas. Buenas tardes. Permítanme iniciar esta intervención con una serie de agradecimientos. En primer lugar, a Mario Pedrazuela, el autor de la obra El orden de las palabras, Orígenes de la filología moderna en España, por ofrecerme la oportunidad de exportarle en la presentación del libro que nos congrega. En segundo lugar, a la Fundación Ramón Menéndez Pidal, organizadora de este evento y anfitriona de todos nosotros. En tercer lugar, a la editorial Marcial Pons, por la cuidada publicación de este libro, que incluye un valioso índice onomástico que nos facilita muchas cosas, y a la editorial CSIC por haber contribuido a su financiación, y a todos ustedes por su presencia. Añadiré en este preámbulo una confidencia. Estar en esta especie de Santa Santorum de los filólogos españoles y lugar de la memoria de nuestra cultura científica me produce una especie de miedo escénico, aunque no soy baldano, evidentemente. Máxime al estar acompañado en esta mesa por personas que saben mucho más que yo de los asuntos sustanciales abordados por el libro que se presenta, conectados con el surgimiento de la filología como materia científica y disciplina académica en la España del siglo XIX. Pero además del miedo escénico, también experimento una gran alegría por tener la oportunidad de participar en la puesta de largo de una obra meritoria por muchos conceptos, que tiene, además, la fortuna de presentarse en esta sala remozada dedicada a esa gran mujer que fue María Goiri, de la que ya se ha hablado, presente en cierta medida en la portada del libro que comentamos. Esta portada reproduce un grabado de la revista ilustrada La Ilustración Española y Americana del 30 de octubre de 1899. En él aparece, como podrán ustedes ver, un aula y la monumental escalera del Instituto del Cardenal Cisneros, que estaba adosado a la Facultad de Filosofía y Letras de la denominada en aquella época Universidad Central. Dos lugares, el instituto, los institutos y esta facultad, que son importantes protagonistas en las páginas del orden de las palabras, como ya se ha dicho. Pues bien, quien visite hoy ese Instituto Histórico de Madrid se encontrará al final de esa escalera con una placa colocada por una promoción de sus alumnos en honor no solo de Ramón Menéndez Pidal, sino también de María Goiri. Los dos se graduaron de bachilleres en ese centro docente, lugar de formación de un amplio contingente de las élites que dieron forma al Estado liberal en el siglo XIX. Según esa placa, María Goiri se graduó de bachiller en 1899, en el mismo año en el que se hizo el grabado que se reproduce en la portada. En cierta medida, el libro elaborado por Mario Pedrazuela orbita en torno a esos dos personajes, aunque quizás María Goiri esté algo opacada, cuando el autor y los que estamos en esta sala sabemos cuán importante fue esa mujer en la trayectoria científica y en el equilibrio emocional del fundador de la que es denominada Escuela de Filología Española. Al final del capítulo sexto y penúltimo del orden de las palabras, se nos ofrecen las claves de por qué el libro gira en torno a Menéndez Pidal, a mi modo de ver, y como también al modo de ver de otros compañeros de la mesa. Allí se nos explica cómo el Real Decreto de 21 de julio de 1900, firmado por el conservador García Lix, tras asumir la cartera del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, reformó la Facultad de Filosofía y Letras para adaptarla a los avances científicos que se estaban produciendo en las materias que se estudiaban en ella. En esa renovación se creó una cátedra de Filología Comparada de las Lenguas Indoeuropeas, cuyo primer ocupante fue Ramón Menéndez Pidal.
A partir de entonces, como subraya Mario Pedrazuela, se produjo un despliegue de la filología como disciplina científica bajo el liderazgo de don Ramón, quien lo ejerció desde diversas plataformas institucionales. Entre ellas, cabe destacar al Centro de Estudios Históricos que la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas creó en 1910 y que el autor de la obra que se presenta conoce en profundidad, como ha mostrado en otras publicaciones previas a este libro. Pues bien, como se sostiene en la página 199 del Orden de las Palabras, la ingente obra de la persona que ordenó construir el edificio que nos alberga es ininteligible sin tener en cuenta la herencia científica y cultural que asumió, legada por sus antecesores, cuya genealogía y aportaciones son analizadas por Mario Pedrazuela desde una triple perspectiva. Y vuelvo a las andadas de lo que han comentado ustedes. Por una parte, a lo largo de los 3 primeros capítulos aborda el surgimiento en Centro Europa, a principios del siglo XIX, de una nueva disciplina científica que tenía el lenguaje como objeto de estudio. Se exponen sus conexiones con las ciencias biológicas, y creo que esto es uno de los aspectos novedosos del libro, particularmente con la teoría darwinista, y se examina su recepción inicial en la España ochocentista. Los cultivadores de esa nueva disciplina científica, influidos por el conocimiento y estudio del sánscrito durante el último tercio del siglo XVIII, empezaron a descubrir una serie de principios y leyes generales sobre el origen y evolución del lenguaje y a establecer una clasificación de las lenguas, como hiciera Guillermo de Humboldt, basándose en la estructura dominante de la palabra como unidad gramatical. Desfilan entonces ante los lectores de esta obra las aportaciones de los fundadores de esa nueva ciencia lingüística. Franz Bock, profesor de sánscrito de Guillermo de Humboldt, quien sería tan relevante en la historia de las ciencias como su hermano Alejandro, entre otras razones por haber impulsado a la Universidad de Berlín como un gran centro investigador. Friedrich Schlegel, Jacob Grimm, autor en 1822 de una importante gramática germánica, y August Schleicher, responsable de una obra muy influyente, Compendio de la gramática comparada de las lenguas indoeuropeas, en la que intentó reconstruir el idioma protoindoeuropeo y que se publicó entre 1861 y 1862, muy poco después del Origen de las especies de Darwin de 1859, como saben ustedes. En esta parte del orden de las palabras se muestran las interrelaciones e interconexiones entre la nueva ciencia lingüística y los métodos de las ciencias naturales, y viceversa, pues Darwin también estaba muy atento a los avances de esa nueva disciplina científica que surgía en el panorama cultural europeo. Así lo muestra Mario Pedrazuela al transcribir una reflexión de Darwin en la que ese gran naturalista constató que es un hecho muy notable y muy curioso a la vez que las causas que explican la formación de las diferentes lenguas explican también la de las distintas especies y constituyen las pruebas de que ambas proceden de un progreso gradual tan curioso como exacto. Los métodos y aportaciones de la nueva ciencia del lenguaje penetraron lentamente en la sociedad española por una serie de razones sociales y culturales. No obstante, se nos ofrecen pruebas de cómo a partir de la década de 1850, medios de comunicación e integrantes de la Academia de la Lengua se mostraron receptivos a las contribuciones de la nueva disciplina que transformó el conocimiento de la evolución de las lenguas. Tal receptividad se acrecentó durante el sexenio democrático en un clima de efervescencia científica y desarrollo de la libertad de pensamiento. Otros 2 capítulos están dedicados a exponer las vicisitudes de los estudios dedicados a la lengua y a la literatura en los niveles educativos de la enseñanza media y la enseñanza superior. En el abordaje de la situación en los institutos de bachillerato se elige como objeto de análisis el estudio de las diferentes propuestas de moderados y progresistas en torno a la enseñanza del latín y el castellano y su enfoque diferenciado sobre el conocimiento de la historia de la literatura. Aparece entonces un mundo conservador, partidario de potenciar la enseñanza de la lengua latina en detrimento de la lengua castellana y defensor de formar a los alumnos en el arte de la retórica. Y un ámbito progresista favorable a consolidar la lengua castellana como vehículo de comunicación entre las diferentes colectividades de la nación española y a encarar el estudio de la literatura entroncándolo con ideas filosóficas y estéticas para favorecer el desarrollo de la imaginación y el espíritu crítico del alumnado. Respecto a la enseñanza superior, se presenta en detalle, como ya se ha comentado, la lenta incorporación de propuestas de la nueva ciencia lingüística a la Facultad de Filosofía, transformada
en Filosofía y Letras a partir de la Ley de Educación impulsada por el ministro Claudio Moyano en 1857 y que ha sido la que ha tenido más larga duración en nuestra historia contemporánea. En este capítulo cabe destacar la importancia concedida por el autor al sexenio democrático como un periodo favorable a la modernización de los estudios lingüísticos, resaltando el carácter innovador del decreto republicano de 3 de junio de 1873. El nuevo plan de estudios de carácter efímero, impulsado por el ministro Eduardo Chao, contemplaba, entre otras asignaturas, los principios de filología y filología comparada, y en su preámbulo se exponía la conveniencia de impulsar los estudios literarios y filológicos, apareciendo este término por primera vez en disposiciones ministeriales. El orden de las palabras se completa con otros 2 relevantes capítulos, en los que se nos presentan bocetos biográficos expuestos de manera muy vívida de una docena de autores que realizaron aportaciones de desigual valor a esa disciplina en construcción que fue la filología en el panorama académico español del siglo XIX. En el 4º capítulo, dedicado a explicar el asentamiento de las nuevas corrientes filológicas en España, se muestran las aportaciones a la ciencia filológica de 4 figuras señeras de la intelectualidad española contemporánea. De Milay Fontanars, entre otras cosas que se han corregido, sí hay que destacar que fue el maestro de Menéndez Pelayo y que sus aportaciones, a pesar de su obesidad, fueron notables. Aunque no hiciese directamente trabajo de campo, pero sus encuestas se dio cuenta del valor de ese procedimiento, ¿no?, que luego sería imitado. Respecto a Joaquín Costa, se abordan sus contribuciones al estudio de la dialectología desde presupuestos darwinistas y su invención de términos nuevos como el isoglosa para definir la línea imaginaria que marca aquellos lugares en los que se da un mismo fenómeno lingüístico. Unamuno se planteó ser filólogo. Hizo su tesis doctoral, que presentó en 1882 sobre la lengua vasca, y posteriormente realizó una edición del poema del Mío Cid en el que pretendía hacer la biología del castellano. Pero como muestra Mario Pedrazuela de manera convincente, el maestro del ensayismo en lengua española carecía de la paciencia requerida para cultivar una ciencia necesitada de un trabajo metódico y perseverante, acumuladora de hechos, atenta al análisis de los detalles de los fenómenos lingüísticos. Quien sí reunió esas cualidades, una gran ambición intelectual y un plan de trabajo de largo alcance, fue Ramón Menéndez Pidal, en cuya trayectoria inicial, 1896, fue una especie de annus mirabilis. Publicó en ese año La leyenda de los infantes de Lara, conoció al líder de los causistas e institucionistas, Francisco Giner de los Ríos, maestro de la inteligencia del liberalismo democrático, e impartió en el Ateneo de Madrid un curso sobre orígenes de la lengua castellana al que asistió Mayagoiri y en el que Pidal expuso los fundamentos del plan de trabajo que desplegaría de manera fructífera en las décadas siguientes, como podrá comprobar, por ejemplo, quien visite las instalaciones de la casa que nos acoge. Junto a esas cumbres de la filología y del pensamiento en lengua castellana, en el último capítulo del libro que comentamos, Mario Pedrazuela nos resume las trayectorias de otros 8 filólogos de carácter menor, pero cuya labor fue significativa para entender el basamento sobre el que se construyó el edificio de la Escuela de Filología Española. Quizás ese capítulo podría haber estado precedido de unas consideraciones sobre los contextos en los que esos autores produjeron sus obras y cómo las circunstancias que les envolvieron influyeron en su quehacer. Por ejemplo, alguno de esos autores logró dar continuidad a una herencia ilustrada, caso del latinista Alfredo Adolfo Camus, nacido en 1797. Otros son típicos representantes de una mentalidad romántica, asociada a la construcción del nacionalismo liberal, como José Amador de los Ríos, nacido en 1816. Diferentes a ellos son los pertenecientes a la conocida como generación intermedia, que agrupa a los nacidos entre 1820 y 1825, quienes transitaron del romanticismo al positivismo y fueron responsables de la recuperación cultural que se produjo en la España bajo isabelina, que preparó el dinamismo científico del sexenio democrático. En ese grupo se situarían Francisco Fernández y González y Francisco de Paula Canalejas, nacidos respectivamente en 1833 y 1834. Y finalmente se podrían agrupar a los que abrazaron el positivismo plenamente, como Manuel de la Revilla y Antonio Sánchez Moguel, nacidos en 1846 y 1847. Por cierto,
tengo la impresión de que el positivismo fue un movimiento científico e historiográfico más potente de lo que se sostiene en algunas páginas del orden de las palabras. Gracias a la labor de los positivistas, por ejemplo, se editó una magnífica colección, poco conocida, pero es magnífica, de libros raros y curiosos a lo largo del último tercio del siglo XIX, en la que se dieron a conocer obras tan significativas de nuestra literatura renacentista y medieval como la Lozana andaluza y las andanzas y viajes de Pedro Tafur. O se efectuaron fundadas críticas del trabajo editorial de los románticos, tampoco preocupados por seguir las reglas de la ecdótica, esa rama de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible al original o a la voluntad del autor, procurando la eliminación de errores de transcripción. Así se aprecia en el sarcástico pasillo bibliográfico publicado en la Revista Europea el 19 de noviembre de 1876, a propósito de la descuidada edición de la Historia General de las Indias que escribiera Gonzalo Fernández de Oviedo en las primeras décadas del siglo XVI, efectuada por José Amador de los Ríos a mediados del siglo XIX y auspiciada por la Academia de Historia, y que está llena de gazapos, mucho más graves que los que se han detectado en el libro de Mario, y errores de transcripción. Aunque tan demoledora crítica aparecía como anónima, su autor es uno de los más cualificados representantes de la bonne méthode que introdujeron los positivistas, como fue el naturalista e historiador Marco Jiménez de la Espada, no solo americanista, sino historiador de las ciencias, historiador de la literatura americana, en fin, fue un polígrafo de muchas caras. Otro notable representante, Jiménez de la Espada, de esa generación intermedia que sufrió el debilitamiento de la herencia ilustrada tras la crisis del antiguo régimen y la invasión napoleónica, pero que gracias a sus afanes y laboriosidad favoreció el resurgimiento del sistema científico-técnico a partir del sexenio democrático, como expuse en mi breve Historia de las Ciencias Españolas. Evidentemente, estos peros no tienen nada que ver con las duras críticas que proliferaban en la época que aborda el libro que comentamos. Ya se ha comentado cómo intentaron defenestrar a Camus, ¿no? Pero también, por ejemplo, Clarín, en uno de sus paliques, publicado en el Heraldo el 5 de mayo de 1897, tildó a Ramón Menéndez Pidal de instantáneo, medieval y medio tonto. Como bien explica Mario Pedrazuela, Clarín aprovechó su tribuna periodística para descargar en el sobrino la inquina que le tenía a su tío, el cacique asturiano Alejandro Pidal, todopoderoso en la ría de Villaviciosa, por ejemplo. Añadiré finalmente dos consideraciones. Una es expresar mi alborozo por el alumbramiento de una obra fruto de un cóctel en el que se han mezclado en buenas dosis laboriosidad, ambición intelectual e ilusión por desbrozar caminos nuevos en el ámbito del conocimiento de la filología. Una obra que, a mi modo de ver, es también resultado del ambiente estimulante que durante unos años supo generar la institución en la que trabajo, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en cuyo seno en parte se gestó este libro, si no me equivoco. Un centro en el que se conserva, afortunadamente, parte del legado creado por el Centro de Estudios Históricos de la JAE, que dirigiera Ramón Menéndez Pidal desde su creación hasta su extinción, legado que complementa el existente en este edificio. La segunda tiene que ver con un consejo que me atrevo a dar a su autor, inspirado en una reflexión de Menéndez Pidal expuesta en una entrevista que le hizo en 1916 Federico Donís, personaje que conoce muy bien Mario Pedrazuela. En ella, don Ramón evoca cómo le impactó en su lectura infantil de la Biblia la frase: «Maldito el que una vez puesta la mano en el arado vuelve la cabeza atrás». De tal manera que desde que publicó su primer trabajo, Menéndez Pidal decidió mirar hacia adelante, construyendo su edificio intelectual a partir de los cimientos de su obra primeriza, los estudios del poema del Mío Cid. Imitando a don Ramón, pienso, Mario, y discúlpenme el atrevimiento de dirigirme personalmente al autor, que has de perseverar en la producción de tu labor intelectual y proseguir tu escalada de montañas, como hacen no solo los deportistas, sino también los trabajadores intelectuales, como evocaran, entre otros, Einstein o el alemán Helmholtz en su autobiografía El pensamiento en medicina.
Tras tu vida y filología dedicada a darnos a conocer la obra de tu maestro Alonso Zamora Vicente y el orden de las palabras en el que reconstruyes con tino y solvencia los orígenes de la filología moderna en la España del siglo XIX, has de ofrecernos nuevas obras que nos permitan seguir conociendo las vicisitudes de la filología y de los filólogos españoles, ahora ya en el siglo XX. A estas consideraciones añado, claro está, una postilla. Lean ustedes el libro que estamos presentando, aprenderán mucho y disfrutarán de los frutos que nos ofrece Mario Pedrazuela en el singular árbol del conocimiento que constituye la obra a la que nos estamos aproximando. Sus páginas interesarán no solo a filólogos, sino también a los estudiosos interesados por la historia de la educación y de las ciencias, y a cualquier ciudadano culto que tenga curiosidad intelectual por saber más de un periodo oscuro por estar mal estudiado, como fue el apasionante y fascinante siglo XIX. Gracias por la atención. Buenas tardes a todos. Lo primero, pues agradeceros la presencia, de que estéis compartiendo esta tarde de septiembre, últimos pozos del verano, con nosotros, con esta presentación de este libro. Quiero agradecer a la Fundación, a Sara, a Antonio, que nos hayan acogido en esta sala nueva, con este nombre tan especial como el de María Boy. Quiero agradecer también, por supuesto, a Marcial Pons, a Carlos y a Juan Pimentel por la publicación del libro, así como al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y agradecer sobre todo pues, a Leoncio, a Inés y a Antonio que estén aquí y hayan participado en hablar sobre este atrevimiento que he tenido de publicar el libro. Bueno, este libro es un poco un relato de lo que ha sido mi vida a nivel investigadora. Yo, como bien ha dicho Leoncio, conocí a Zamora Vicente en los últimos años de su vida, tuve trato con él y las conversaciones asiduas que tenía con él me contaba muchas historias de sus maestros. Sus maestros eran Ramón Méndez Pidal, Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Pedro Salinas. Entonces, era ir cada día que iba a verle, era contarme historias, anécdotas de ellos. Claro, eso en mi cabeza estaba repercutiendo y en mi cabeza pues fue lo que me alimentó que una vez cuando terminé la carrera, pues dedicarme a estudiar y a trabajar sobre ellos. Y gran parte de mi trabajo como investigador se ha dedicado a la Escuela de Filología de Menéndez Pidal y a los filólogos del Centro de Estudios Históricos. Entonces es una cosa llamativa, porque a diferencia de otros compañeros que estaban estudiando la carrera y que se ponían a hacer doctorado, que siempre trabajaban sobre un autor, yo trabajaba sobre los que se dedicaban a estudiar a los autores. Es decir, estudiaba a los filólogos, que era una cosa que siempre me ha parecido algo extraño. Entonces, estudiando el Centro de Estudios Históricos y con los frutos que ha dado, con las exposiciones que hemos hecho de la Revista de Filología Española en 2015 en Conde Duque o que hicimos con la Fundación Méndez Pidal en el Instituto Cervantes, pues ahí y otras publicaciones que he hecho, pues me di cuenta de los frutos del trabajo que tuvo el trabajo que realizaron esos filólogos. Entonces, cómo modernizaron la filología en España, pero esos frutos no eran solo a nivel, podríamos decir, académico, sino que también tuvieron repercusión social, que al fondo a mí es lo que más siempre me ha interesado. Entonces ellos consiguieron que una lengua como la española pues se convirtiera en una de las lenguas más estudiadas a nivel mundial. Ellos tejieron una red de profesores por todo el mundo que hasta entonces era inexistente, y eso fue gracias a la figura de Menéndez Pidal. Entonces yo pensaba mucho, digo, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde viene Menéndez Pidal? Algo tiene que haber, nunca nada viene de la nada. Entonces eso fue lo que me atrajo al mirar hacia atrás, ver qué había antes de Menéndez Pidal y tratar de ver qué
qué se hacía en la filología española en el siglo XIX. Siempre el siglo XIX, en las clases o en las lecturas que he tenido, era como un siglo desértico, donde no había nada, donde había esas ediciones que ha dicho Leoncio, el Agae, por ejemplo, pero que a nivel filológico no había nada interesante, o eso era lo que se pensaba. Entonces me atrajo mucho dedicarme a ello, investigarlo. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando me puse a trabajar? Que al igual que vi que los trabajos del Centro de Estudios Históricos tuvieron una repercusión social muy importante, estos trabajos que se empezaron a hacer en el siglo XIX también tuvieron una repercusión social, para mí, muy importante. Es decir, en este libro lo que trato de mostrar es cómo hay un cambio en el estudio de la lengua y de la literatura a través de un cambio de paradigma donde se pasa de un sistema escolástico, un sistema aristotélico de estudiar la lengua y la literatura, a un sistema más científico, avalado por corrientes científicas que se estaban dando en otras disciplinas, como la botánica, como ha apuntado Leoncio, que eran el comparativismo, el darwinismo y el positivismo. Entonces, la conjunción de esas tres corrientes cambió la forma de entender y de estudiar la lengua en Europa y en España en concreto, que es lo que nos interesa a través de este libro. Perdón. Es cierto que la materialización de eso no se va a ver después, hasta la llegada de Menéndez Pidal y de la Escuela de Menéndez Pidal y del Centro de Estudios Históricos, pero ya empieza a dar sus frutos. Y entonces, lo que me llama la atención es de cómo ese cambio, que parece algo tan abstracto, que parece algo que afecta al mundo científico, cómo se traslada también al mundo social. Y se traslada al mundo social a través de la educación, a través de la enseñanza. Es decir, el cambio que se produce en el siglo XIX en la enseñanza de la lengua y la literatura, tanto en la secundaria como en la universidad, es muy importante. A nivel de la lengua, como se ha hablado, las disputas políticas entre progresistas y más conservadores o liberales, pues esas tensiones a la hora de cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros van a facilitar que poco a poco las nuevas corrientes se vayan asentando. Entonces pasamos de una enseñanza de la lengua que lo que trata es de educar a base de la retórica y la poética tradicional, donde el alumno tiene que aprender una serie de formularios o de contenidos que repite aprendidos de memoria, a conocer cómo es las estructuras de una lengua. El alumno empieza a descubrir, con la inclusión de nuevas asignaturas, pues cómo era la gramática de una lengua, poco a poco incluso también cómo eran las fonéticas de la lengua. Entonces todo eso se va incluyendo poco a poco y eso supone un cambio en la forma del estudiante de ver su lengua, porque antes era un estudiante encorsetado que lo que tenía era que aprender esa forma de expresarse correctamente para poder triunfar en la sociedad, una sociedad que lo que requería eran médicos, era abogados, era políticos, eran sacerdotes. Pues lo que se busca, el estudiante en este momento empieza a tener mayor libertad creativa, tiene una mayor libertad a la hora de comprender su lengua y de expresarse en ella, que no tenía antes. Y lo mismo pasa en la literatura. La literatura, hasta finales del XIX, en las últimas décadas del XIX, se enseñaba a través de lo que se llamaban los trozos, es decir, recopilaciones de fragmentos de obras grecolatinas que reflejaban una moral y una ideología cristiana católica determinada. Entonces, de repente, se empieza a enseñar la literatura de otra forma, se empieza a enseñar la literatura, y esto Giner de los Ríos tiene mucho que ver, como para educar la capacidad crítica del estudiante, para educar su sensibilidad, para educar lo bello.
para educar, para que el estudiante conozca las circunstancias sociales en las que está viviendo. Eso es un poco lo que aporta a través de la novela. Se introduce una asignatura en los planes de estudio, que es la asignatura de estética. Una asignatura que va a resultar fundamental en esta nueva educación de la sensibilidad y del estudio de la lengua. Por ejemplo, el estudio de la lengua a partir de entonces se hace, de la literatura, perdón, a partir de entonces se va a hacer a través de 3 vertientes. Una es, se va a mantener la enseñanza de la retórica y la poética para que el alumno domine los distintos modos retóricos que existen. Otro avance importante es enseñar la literatura a través de una visión histórica, es decir, por primera vez en el siglo XIX se empiezan a publicar manuales y antologías de texto donde se empieza a hablar de los autores, dar datos biográficos, ofrecer opiniones sobre los autores, algo que no se había hecho hasta entonces. Entonces esta visión cronológica, biográfica de la literatura hasta entonces no se había hecho tampoco. Y una tercera pata es la estética, enseñar la capacidad de lo bello dentro de la literatura. Entonces, creo que esos cambios en las enseñanzas de la lengua y la literatura lo que favorecen es la eclosión que hubo después en España en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, de lo que se ha llamado a conocer la edad de plata de la literatura española, de la cultura española. Hay un fragmento que se recoge en el libro, es una opinión de Clarín, donde Clarín habla de su profesor de literatura, que era Francisco de Canalejas, y dice lo siguiente, Clarín. Dice, se siente agradecido a su profesor por haber destruido en mi inteligencia tantas preocupaciones relativas a la retórica y al arte bello. A él le debo el primer paso en la revolución de mi pensamiento, destruido el dogma de la retórica. La piqueta amenazaba ya el edificio levantado sobre el aire por aquellos autores que el señor obispo me había presentado como oráculos de la filosofía. Cayó la indigesta causística de las figuras retóricas, símbolo de otras figuras y de otras imágenes idolátricas que también habían de caer con más estruendo y más pesar mío. Es decir, que de esta figura de Clarín ya nos está hablando como las clases de su profesor Francisco de Paula Canalejas le está abriendo la mente, viendo una visión distinta de cómo era o se podía aprender o se podía ver la lengua y la literatura. Este cambio, esta eclosión está apoyado también por una política o una industria editorial que surge en el XIX en el campo filológico muy interesante, a través de manuales, a través de revistas, a través de traducciones. Es decir, hay una política a través de colecciones, hay una política editorial muy interesante que facilita que las nuevas corrientes lleguen al público más amplio o a un público en general. Esto unido también a la apertura que tiene el mundo de la ciencia. Este libro, una cosa que tiene este libro, y es que, como ha dicho Leoncio, se gestó durante el tiempo que estuve trabajando en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del CSIC, en concreto colaborando con distintos proyectos con Leoncio en el Instituto de Historia. Y ahí colaboré con Leoncio, con Juan, con otros especialistas en historia de la ciencia. Entonces, hay un rasgo en el libro, que no lo he conseguido porque no soy historiador de la ciencia, pero es un poco lo que me ha guiado, es ofrecer una visión de la filología o de la historia científica de la filología a través de la historia de la ciencia. Esa era una intención, por darle un punto de vista distinto a como yo había visto que se había hecho la historia de la filología. Entonces, en eso, por ejemplo, hay también un homenaje en el libro. Físicamente el libro, como ha dicho Leoncio, la portada
pues es el Instituto del Noviciado con Cardenal Cisneros. Entonces es el ascenso a la sabiduría, el ascenso al conocimiento. Subes por las escaleras y llegas a la famosa aula 20, que se mantiene, como verá en la fotografía, si alguien lo visita, se mantiene tal cual esta aula. En siglos anteriores, esto Leoncio lo conoce mucho mejor que yo, pero hay una apertura de la ciencia. La ciencia encuentra en la educación, cuando la educación se generaliza a partir de 1845, encuentra un transmisor de sus conocimientos fundamental, junto con esa política editorial de la que hemos hablado. Entonces, el científico sale de la corte, sale de sus despachos, de sus laboratorios, y comienza a llegar al ciudadano, a través, sobre todo, ya digo, de la educación o de estas publicaciones. Entonces, un poco eso es la pretensión de este libro, ver sobre todo esa pretensión fundamental de cómo algo que parece parecer tan abstracto como un cambio de paradigma en los estudios lingüísticos puede afectar de forma tan relevante a una sociedad española, como era una sociedad que estaba en decadencia, con la tragedia del 98, la pérdida de las colonias, la decadencia social, política, económica que vivía el país, y cómo gracias a la educación, y no solo la educación de la lengua y la literatura, sino la enseñanza de otras materias, como, no sé, Leoncio lo conoce mejor, de la música o de otras ramas, avivaron y educaron el sentimiento y la capacidad creativa de muchos estudiantes. Y el nuevo conocimiento de la lengua facilitó la creación de nuevos discursos. Uno de los aspectos que se analiza en el libro es cómo la lengua se convierte en el objeto propio de su estudio. Hasta entonces la filología se hacía estudiando los discursos, no se estudiaba la lengua prácticamente. Entonces la lengua se convierte en el objeto, en el central del discurso, con sus fragmentaciones en sílabas, en fonemas, en sonidos. Entonces todo ese conocimiento por parte del alumno de cómo morfológicamente puede ir construyendo nuevas palabras, nuevos discursos, enriquece su capacidad creativa. Ese es el punto del que yo parto y el que trato de defender con este libro. Bueno, tampoco quiero aburrirles con muchos más detalles, darles las gracias por asistir. Espero que quien lea el libro sea de su interés, que bueno, ha habido muchas horas de trabajo, muchas lecturas, y que me lo he pasado muy bien escribiéndolo y haciéndolo, y espero que ustedes cuando lo lean pues igual lo disfruten y que será un placer para mí. Muchas gracias.